Bueno, ante todo, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Seamos bienvenidos a esta primera cámara virtual, a esta primera cámara en vivo, que la institución Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, y en este caso de Colombia, está transmitiendo a través de este grupo, a través de este canal. A nombre también de mi persona, Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor gnóstico de esta prestigiosa institución. Nos agrada mucho pues ver que hay muchos comentarios en los videos, en las lecciones que se han venido subiendo y que muchos manifiestan estar estudiando todo el material que se les ha dado a través de los distintos segmentos de este curso, propiamente esta aula virtual, porque prácticamente en eso se ha convertido esta plataforma educativa en la cual nos encontramos, ¿no? Y con la facilidad de que es dentro del mismo Facebook lo que es este tipo de estudio y todo el compendio de materiales que venimos publicando acá mismo por este grupo. Queremos, antes de comenzar con esta lección número 5, que nos va a hablar de ese misterio de la Santísima Trinidad, algo muy importante, algo muy interesante. Considero que para todo buscador de la verdad, para todo caminante de ese sendero del camino del autoconocimiento, encontrar. Pero no queremos comenzar sin antes hacer un recorderis de ciertos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. Ante todo, en la parte inicial de este grupo, o sea, el primer comentario que ustedes encuentran allí como un comunicado, aparece un formulario de inscripción. Todos ustedes están dentro de este grupo, se han unido al grupo casi de manera automática con un enlace que han recibido. Pero necesitamos formalizar el proceso de inscripción ya en esta clase número 5 para que dándole clic se redirijan a ese formulario donde les va a pedir pues datos muy sencillos, su nombre, su número de WhatsApp, su correo electrónico, para poder sencillamente saber quiénes van a dar el paso a la cámara avanzada o al curso más avanzado que tiene la Gnosis en esta primera cámara, ya de forma presencial. Entonces necesitamos que por favor nos confirmen sus datos a través de este formulario que aparece allí. No lo dejen de hacer para las personas que han estado con todas las secuencias de un inicio y las personas que han venido anexándose a través de estas 2 semanas y que nos manifiestan sentir gran agrado por los temas que vienen recibiendo. Estamos recibiendo por nuestro chat de WhatsApp interno, pues ese tipo de comentarios. Los que no dejen de inscribirse, por favor, para la certificación. Va a ser una certificación digital. Lógicamente, esto no tiene ningún costo, pero les va a dar acceso al curso más avanzado de la Gnosis. Es muy importante eso que estamos diciendo para poder hacerlo. El estudio de todas las lecciones lo puedes hacer a través del segmento unidades. Unidades, así aparece por el teléfono móvil o a través de una PC. En las pestañas de la parte izquierda, allá aparece justamente una palabrita que dice unidades. Entonces esto te va a redirigir secuencialmente a todas las clases, desde la 1, en este caso hasta las 5, para que estudies de una manera secuencial. No olvides dar listo a cada segmento del video, de la lámina y del PDF de dicha unidad, ya que eso también nos va a permitir calificarte en relación a tu asistencia a este curso, ¿ya? En esta semana que viene vamos entonces a los que se inscriban, enviarles por Messenger o por WhatsApp, tienen que estar muy atentos, su código de verificación de clase, que es único por cada alumno, ¿ya? Ejemplo,
Si Pedro Pérez se inscribió con el número de teléfono 300-543-325, entonces el código de Pedro Pérez va a ser Pedro y 355, que serían los tres últimos números de su móvil. ¿Ya? Entonces tienen que estar muy atentos los que se inscriban, porque acto seguido de la inscripción les vamos a mandar por Messenger o por WhatsApp el código de verificación de clase. Y tienen que justamente verificar que han visto de la clase 1 a la 5. Es muy sencillo, pero necesitamos que lo hagan para tal fin. Por eso nos estamos tomando estos minutitos para aclarar a todos los que ya estamos acá en el curso la manera de que nosotros verifiquemos que has recibido la clase. Es muy importante, ¿ya? Entonces, tómate un tiempito para llenar ese formulario y estate atento a ese código que te vamos a mandar, porque a través de ese mismo código vas a poder resolver 3 cuestionarios durante todo el curso. Son solamente 3 cuestionarios que vienen justamente en lo sucesivo. Para que lo puedas resolver satisfactoriamente, lógicamente debes estar estudiando cada uno de los videos, cada uno de los PDF, cada una de las láminas. Por eso nuestra insistencia en aquello. Bueno, esta es la parte, pues, llamemos técnica de lo que es el curso. Vamos a hablar en esta noche de un tema que consideramos extraordinario y de palpitante actualidad. No sin antes, pues, saludar a todas las personas que se están anexando a la transmisión, como lo son del grupo Estudiantes Gnósticos, Carlos y Beatriz, Natalie Olaya, Ada Pérez, buenas noches, Ada, Wilmer Quintero, María Eugenia Rojas Hernández, Amparo Jaramillo, Alma Libre, Ruth, Mireya Gómez, Jorge Humberto Velázquez, entre otras personas que se están uniendo a la transmisión. En esta noche queremos hablar de un aspecto que ha venido estando presente como inquietudes en lo que es la búsqueda espiritual de una persona. Nos queremos referir al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lógicamente, no pretendemos en 50 minutos de transmisión develarlo totalmente, porque esto es algo que incluso escapa al uso de la razón y el entendimiento. Pero sí les vamos a dar a ustedes una serie de fundamentos y compartir con ustedes la enseñanza de los grandes maestros de sabiduría, reflexiones y análisis acerca de este misterio tan trascendental. Entonces, queremos hablar de esto en relación a luz, calor y sonido, que es el título, pues, de esta conferencia. Entonces, vamos a pasar justamente a ver las diapositivas. Si van habiendo preguntas durante la transmisión, siéntanse en libertad de poderlas hacer. Bueno. Bueno, estamos acá con estas diapositivas de luz, calor y sonido. Bueno, en este tema necesitamos saber que Dios no es una persona. Dios viene a ser un ser omnipresente, omnisciente, que se halla en todo lo creado. Y cuando nos referimos a todo lo creado, nos estamos refiriendo tanto a lo físico como a lo espiritual. No podemos catalogar a Dios simplemente como una entidad de tipo espiritual, porque lo estaríamos limitando. La luz, el calor y el sonido son 3 aspectos que se hallan inherentes en la creación, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucha atención, porque estos 3 aspectos biológicos, o sea, de la vida, de la creación, que tenemos acá en pantalla, aparentemente no tendrían nada que ver con lo espiritual, pero en realidad tienen muchísimo que ver. Y lo vamos a estudiar a continuación.
Inicialmente estudiemos qué es la luz. Lógicamente la luz, hablemos de la luz solar, pues lógicamente es un elemento inherente a la creación porque no podría existir una creación ciega donde no nos pudiéramos ver o distinguir los distintos seres de la creación. De hecho, no tendría ningún sentido el hecho de que Dios, el creador, hubiera justamente dispuesto el sentido de la vista, no solamente del reino humano, sino del reino animal, inclusive cierto tipo de órganos que captan la luz, como lo es en el reino vegetal y quizás mineral, lógicamente. Entonces, el objetivo de que hayan colores, de que hayan formas, de que hayan distintas características en la creación, de hecho, creaciones más voluminosas y gigantes, como por ejemplo esos monstruos marinos, ballenas, etcétera, inclusive otro tipo de animales que también están sobre la faz de la tierra, y los más minúsculos, esas diferencias son solamente perceptibles por la vista. Hablemos del reino humano, hablemos del reino animal, y no se podrían distinguir si no existiera la luz, porque la luz es un elemento esencial y fundamental inherente a la misma creación. Por eso es que, como decíamos, nada en la creación podría existir sin ese auxilio de la luz que emiten si hablamos, por ejemplo, de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y que a propósito, pues, el universo está compuesto de miles y millones de galaxias, pero en esta sola galaxia donde estamos, hay 18 millones de soles que constantemente están emitiendo luz, porque es una necesidad de la creación. De hecho, hay una facultad que poseen ciertos vegetales como el girasol, y de ahí su nombre, que se llama heliotropismo, que es que los seres vivientes necesitamos de la luz para poder sobrevivir, de la luz solar. Y en este caso de los girasoles, justamente cuando sale el sol, ellos tienen la facultad de girar, o sea, la facultad del heliotropismo para recibir justamente los rayos de luz solar que les van a permitir desarrollarse y crecer. Vamos comprendiendo, ¿no? La luz es inherente a la creación. El calor, el calor, viene a ser otra área esencial de la creación, porque sin él nada en la creación podría subsistir. Si nosotros analizamos lo que es el calor atmosférico en realidad es algo que se está generando en la Tierra, o sea, es propio de la Tierra y lo produce la Tierra, lógicamente por acción de los rayos del sol. Pero sería equivocado decir, y mucha atención, que el calor viene del sol, como comúnmente se nos ha enseñado. Por eso es que la gnosis nos aclara verdaderamente tantos misterios, tanto físicos o biológicos como internos o espirituales. Y hasta uno podría pensar por esa explicación que el calor viene del sol, que entonces todos los seres que estén más cerca del sol se pueden quemar. Cuando los astronautas que salen del planeta Tierra inclusive experimentan muchísimo frío. ¿Y por qué razón si están más cerca del sol? ¿Ve? ¿Y por qué hay más calor a la altura del nivel del mar, atmosféricamente hablando? ¿Ve? Y más frío en las zonas más altas, en la sierra, en las montañas, en el Everest, si supuestamente se está más cerca del sol. Esto no tiene lógica. Por eso que estamos diciendo que el calor atmosférico se produce, lógicamente,
por el metabolismo de esos rayos de helio y de hidrógeno, que son los componentes químicos de los rayos solares y que penetran acá al planeta Tierra, pero que el metabolismo que hace acá la atmósfera y ciertos gases que hay acá, no dejando escapar esos rayos que penetran, entonces crea una especie de efecto invernadero donde se mantiene el calor. Pero que en realidad, de verdad, el calor también se está produciendo por el fuego líquido que está en la Tierra. En las capas interiores de la Tierra se ha descubierto que el núcleo mismo de la Tierra es hueco y es líquido, donde hay océanos de lava. Y que estamos en un calentamiento global, no porque los africanos, con todo respeto, como dice la ciencia, cocinan con muchos fogones de leña, como erradamente se está pensando, o porque hay muchos aparatos tecnológicos prendidos, o porque hay muchos vehículos andando en el planeta Tierra, en las principales ciudades. Eso ayuda, pero en realidad el calentamiento global es porque el fuego líquido de la Tierra está ya más cerca de la superficie terrestre. Y esa es la causa y de donde proviene el calor, que es inherente a la creación. ¿Vamos comprendiendo? Vuelvo y repito, si van habiendo preguntas, comentarios, los podemos ir haciendo acá. Yo estoy frente al chat que estamos en este momento viendo para responder cualquier inquietud. Entonces, volviendo al tema, podemos decir que el calor es inherente a la misma creación y que el calor es indispensable para la vida porque vean que en el polo norte o en el polo sur hay menos expresiones de vida porque hay más frío. Pero en la franja ecuatorial del planeta Tierra, lógicamente que abarca lo que es la zona del Ecuador, Colombia, Perú, estos países, incluso pasa a África, después pasa al Asia, a China. China tiene ciertas zonas o partes de ese país en la zona ecuatorial, ¿no? Que es una franja, la franja central que hay en el planeta Tierra, donde no hay estaciones y se definen por la altura. Y allí se concentra la mayor cantidad de vida del planeta. Y ahí el Amazonas donde se encuentra, inclusive que se comparte con varios países, como lo es incluso Brasil, Perú, en este caso Colombia, ¿no? Y muy cerca al Ecuador también. Entonces, ahí se concentra la mayor cantidad de vida. El calor es indispensable para la vida. Hablemos del tercer aspecto, el sonido. Porque una persona se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver estas explicaciones científicas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y resulta ser que son ellos tres mismos, biológicamente hablando. Y hasta ahora la ciencia no nos ha dado explicación de eso. Porque ni Dios puede existir sin el auxilio de la materia, nos dicen los grandes sabios. Porque el espíritu y la materia son solamente dos aspectos del mismo Dios. ¿Qué es el ser humano? Nosotros somos un conjunto de aspectos físicos biológicos que vemos en un espejo, que podemos ver con nuestros ojos, podemos sentir, podemos palpar. Pero también tenemos un aspecto pensante que no podemos tocar, pero existe. También tenemos anhelos espirituales que vienen justamente del alma y eso existe y es tan real como tomarse el brazo o la mano. Somos un conjunto de aspectos físicos internos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios tiene un aspecto físico y material, que es la naturaleza, y un aspecto espiritual. Cuando nos referimos al sonido, también estamos hablando de un aspecto inherente a la creación, porque nada que se mueva en la creación deja de emitir un sonido. Todo lo que se mueve y todo lo que está vivo emite un sonido. ¿Ve? Para la muestra, nuestro corazón. Nuestro corazón se mueve con los latidos del corazón y suena. Vemos que pasa un vehículo y las llantas y justamente los pistones y las válvulas de ese motor se mueven, suena. Vemos que viene una borrasca de viento, de aire y hace
por ese movimiento, sonar las hojas de los árboles. Todo en el universo suena porque se mueve y está en constante movimiento además. ¿Ven? Entonces, la luz, el calor y el sonido son tres aspectos inherentes. Viene el agua bajando por su lecho de rocas desde los glaciares o desde esos nevados, y al bajar, al derretirse ese hielo, entonces va produciendo un agua hasta que llega a estas cascadas, por ejemplo, tan lindas que estamos viendo acá en pantalla, porque el universo suena. De hecho, Pitágoras hablaba de la música de las esferas, porque era un hombre que podía percibir los sonidos de los astros, las esferas, los astros. Increíble, pero así es. Era un ser, lógicamente, con una inteligencia de tipo superior. Bueno, creo que van habiendo algunos comentarios acá a los cuales vamos a dar lectura y respuesta. Nos dice Starman Faudito, con respecto al tema del calor, ¿por qué cuando sale el sol hay más calor que los días nublados? Pues data, no es por cuestionar, sino por curiosidad. Bueno, fíjate que en ocasiones cuando sale el sol en los países del norte o en los países donde hay estaciones, en ocasiones puede haber más frío, ¿eh? Por la razón que estamos mencionando, por la altura y porque el fenómeno del calor no necesariamente es porque haya mucho sol, ¿ve? Sino por una acción de las capas atmosféricas y el fuego líquido de la Tierra que en combinación crean un fenómeno que se conoce como invernadero y que hace que sintamos ese calor atmosférico. Y lógicamente las plantas y todo aquello también coadyuvan a todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces podemos decir que el sol no es caliente, nos dice Javier Jiménez. Resulta ser, compañeros, que la ciencia no ha podido llegar al sol. A lo sumo llegado a la luna. Y algunos dicen que fueron tomas de acá de un desierto en los Estados Unidos. Pero se ha llegado a la luna. Tampoco ha llegado ni siquiera a Marte, que está aquí nomás. Entonces las suposiciones y aseveraciones que se hablan del Sol realmente distan mucho de la realidad, como tantas hipótesis. Es una hipótesis, que el Sol es una bola de fuego. Es una hipótesis. Así es. Los grandes maestros de sabiduría que tienen sus facultades de conciencia despierta nos hablan realidades totalmente diferentes de lo que es el Sol. ¿Mm? Y de la luz que él emite. Pero bueno, no podemos hablar de esto en este momento porque sería motivo de otra conferencia, ya que no es el objetivo del tema. Pero en realidad el calor, vuelvo y repito, es un efecto, un resultado de lo que acá mismo se metaboliza en el planeta. Bueno, nos dice, es lo mismo que protón, neutrón, electrón en el átomo. Claro que sí, y ya lo vamos a ir viendo. En el caso del sonido, dice Gabriel Hernández Ruiz, ¿cómo se expresa el sonido en el reino vegetal o en el mineral? Resulta ser que está demostrado que las plantas tienen un sentido de sensibilidad justamente a través del cual perciben los sonidos del medio ambiente, inclusive las palabras de una persona o la música estridente. Y se ha demostrado que a través de las palabras cariñosas y amorosas que el dueño de esa planta, por ejemplo, en su casa o en su huerta o en su finca, emite, ese sonido armonioso hace que la planta se llene de vida y si está agachadita, se vuelva a parar. ¿Por qué? Porque ellas son sensibles y el sonido es lo que hace que la savia de la naturaleza en ellas, de ese proceso del crecimiento de las mismas. ¿Ve? Porque ellas también están en movimiento y uno dirá, imposible. Sí está en movimiento, inclusive se han hecho tomas durante días, meses enteros del movimiento de las plantas en un lugar
donde no hay absolutamente ninguna corriente de aire y está demostrado más que científicamente que ellas se mueven y lógicamente ese sonido que es coesencial a ese movimiento también se da como una propiedad en la vida de ellas y de todo ser en la creación. Bueno, continuamos. La relación que existe entre luz, calor y sonido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la siguiente. Para nosotros ya hemos hablado de Dios en el aspecto biológico. O sea, ¿qué es Dios en la creación? Luz, calor y sonido. ¿Ya? Y esa relación de esos tres aspectos biológicos con la parte espiritual la debemos encontrar en el libro, lógicamente, que nos habla de estos misterios espirituales. Si estuviéramos en una sociedad hindú, tendríamos que hablar en términos del Bhagavad Gita, que viene a ser la Biblia de los hindostanes. Si estuviéramos en los países islámicos, tendríamos que hablar en términos del Corán. Si estuviéramos en una sociedad indígena, maya, tendríamos que hablar en términos de el Popol Vuh. Pero como estamos en una sociedad que tiene raíces o ideas infundadas a nivel del cristianismo, vamos a hablar de la Biblia, porque estamos en una sociedad influenciada por eso, pero no explicada desde un punto de vista teórico, de suposiciones, de teorías o con falsas interpretaciones, sino estudiada a la luz de la conciencia. Vamos a relacionar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con luz, calor y sonido. Entonces vamos a empezar por esa primera persona de la Santísima Trinidad. El Padre viene a ser representado por el sonido en la creación. Y nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Esto está datado, verificado, pero estudiado científicamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, el Padre de todas las cosas. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se refiere? Por el Verbo, o sea, por el Padre. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El sonido es coesencial al Padre que ha creado todo. Nos dice el maestro Samael que en un principio de la creación existían huestes de ángeles llamados los Elohim. En otros términos, el Señor Jehová. Sí, ese que aparece en la Biblia. Y la palabra Jehová viene del término hebreo Yod-He-Vau-He. Cuando nosotros traducimos Yod-He-Vau-He, se está refiriendo a varón y varona, dioses y diosas. Lo que nos quiere decir que Dios, a nivel angélico, antes de que existiera el mundo de la materia y todo esto que vemos, existía espiritualmente. Y los ángeles o los Elohim, o sea, el Señor Jehová, o sea, los dioses y diosas, porque eso es lo que significa la palabra Jehová, entonces crearon con el verbo todo lo que existe. Había una materia caótica primordial que era como una especie de energía sexual del universo. Y nos enseña el maestro Samael que ellos cantando en lengua sagrada fecundaron esta materia caótica. Y así como aparece acá en mi fondo, entonces el universo vino a la existencia. Porque Dios creó el universo con el verbo, con la palabra, o sea, con el sonido, estos ángeles. Y de ahí todo se empezó a cristalizar. ¿Ha escuchado usted, quien me escucha en este momento, quien está viendo en este video, que usted está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí? La imagen de Dios, usted la tiene y es su cuerpo físico. Y la semejanza es el parecido que usted tiene con Dios. Porque usted tiene las mismas facultades, lógicamente, en menos proporción, pero a semejanza de Dios.
Y le quiero decir con esto que usted, gracias al poder del verbo, que incluso bíblicamente ahí aparece expuesto, del verbo de la palabra, usted podría llegar a ser un Dios creador. No está siendo así porque la persona no se conoce a sí mismo, porque la persona no ha tenido un trabajo de desarrollo espiritual y de esa facultad preciosa del verbo de la palabra para crear lo que anhele en la vida. Porque como dice el dicho, querer es poder. Y si nos damos cuenta, nosotros lastimosamente cuando usamos para mal el verbo, la palabra, creamos discordia, creamos problemas, creamos una serie de conflictos porque, por ejemplo, insultamos, criticamos y estamos usando una facultad divina que es el verbo. O sea, Dios Padre en ti se expresa a través del verbo y de la inteligencia, porque Dios como Padre también es sabiduría. Pero esa sabiduría se expresa a través del verbo para crear. Si una persona está haciendo un trabajo de tipo espiritual o de autoconocimiento interior, desarrollo interior. Pero cuando una persona insulta, cuando una persona miente, cuando una persona ofende, cuando una persona critica, entonces está usando mal un poder del verbo, que es Dios Padre en usted, que es ese sonido, el verbo, que es la principal característica de la palabra, y lastimosamente, entonces la persona se llena de problemas, de conflictos, de desgracia. Acá encontramos en pantalla a alguien usando el poder del verbo. Un ejemplo nefasto de esto es, por ejemplo, lo que hizo Adolfo Hitler, que era un hombre de mediana estatura, no era muy corpulento que se dijera, ni muy alto. Sin embargo, movía millones de personas a través del poder de su verbo, porque él había desarrollado ciertas facultades estudiando una doctrina de tipo tibetana, con un monje tibetano, pero lastimosamente se desvió, pero ya había desarrollado el poder del verbo. Y mire que con el verbo creó guerra, destrucción, un holocausto nazi. Pero una persona puede crear con el verbo, por ejemplo, en esas prédicas del venerable Maestro Jesús y de los grandes sabios de toda la historia como Confucio, Lao Tse, Krishna, Mahoma, Quetzalcóatl, y han redimido a un pueblo enseñándole con la palabra, es decir, con el precepto y también con el ejemplo, el camino a seguir, pero expresar esa sabiduría a través de la palabra. Por eso es que usted que me está escuchando es más grande de lo que usted piensa y somos más pequeños de lo que nos creemos ser. Y somos más grandes que lo que pensamos por las facultades divinas en cada uno de nosotros. Como por ejemplo, el uso del intelecto y el uso de la palabra. Ese es Dios Padre. O sea que Dios no está fuera de usted. Dios está dentro de nosotros. Porque es una energía expresándose a través justamente de estos atributos o de estas facultades que cada uno de nosotros tenemos, pero que hasta el momento de pronto desconocemos. Pasamos al Hijo en representación de la luz. Bíblicamente dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué creen que Jesús el Cristo pudo hacer tantos y tantos milagros? Principalmente resucitar de entre los muertos, porque ese cuerpo prácticamente que él tuvo en esa época lo despedazaron, lo descuartizaron. Sin embargo, vean ese fenómeno tan milagroso que es volver a la vida con ese mismo cuerpo físico, totalmente intacto, y de eso datan muchos textos sagrados. También vean ustedes que resucitaba muertos con la palabra. Vean ustedes que curaba ciegos de nacimiento y paralíticos también. ¿Por qué el Maestro Jesús
podía realizar este tipo de proezas, porque tenía la fuerza del Cristo dentro de sí, porque el Cristo no es un personaje ni humano ni divino, es una fuerza cósmica que se halla en cada átomo como en cada sol. Y refiriéndonos al sol, justamente es del sol que viene la luz. Imaginen por instantes un hombre que pueda expresar a través de su propio cuerpo toda la potencia y la fuerza del astro rey, que es el sol. Cuando Jesús el Cristo hablaba de que Él es la luz del mundo, se estaba refiriendo a que ya estaba en posesión de esa fuerza de tipo espiritual que ilumina física e internamente. Esto aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 12. Si nosotros analizamos cuando Jesús el Cristo dice esto, tiene una total similitud con los cultos que los cristianos le han rendido al INRI, al fuego, al sol. Y los egipcios, como aparece en pantalla, al dios Osiris-Ra, que lo representaban o lo simbolizaban con un disco solar, un disco dorado representando al sol. Los mayas, los chichas, los incas, las grandes culturas serpentinas e indígenas siempre adoraron al sol, porque él es el que hacía crecer el trigo en Europa, el arroz en el Asia y el maíz en América, dador de la vida, porque ellos en el sol veían al Cristo y le rendían culto y veneración. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, esa fuerza del sol, esa potencia estaba representada en un hombre, y no solamente en un hombre, en varios a través de la historia de la humanidad. Por eso analicemos la palabra Krishna, Cristo, el mismo principio. Y ese principio crístico, esto lo iremos explicando lógicamente más adelante. Entonces, como el Buda, como Mahoma, como Quetzalcóatl y también como grandes mujeres cristificadas que han venido apareciendo en la historia. ¿Ve? Asimismo, podríamos hablar de otras, como aluden acá algunas preguntas, a otros textos sagrados. Como nos dice Ángel Yegros, te respondemos, porque la Biblia habla en el mismo lenguaje que, por ejemplo, habla el Corán. También habla en el mismo lenguaje que habla el Popol Vuh, con símbolos, y todos son y apuntan exactamente a lo mismo. Entonces, ¿por qué pelean unos y otros religiosos? Lastimosamente por ignorancia, porque todas las religiones son preciosas, engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, solo que cambian sus términos y nombres, pero todas adoran a un solo Dios. Y hablemos del Espíritu Santo y calor ya para ir avanzando, porque bueno, faltan 20 minutos solamente de clase. El Espíritu Santo y el calor se relacionan con ese calor interno que está en la tierra y con ese calor propio que está en la persona, que se produce en nuestras glándulas endocrinas, sobre todo de tipo sexual. Aquí hay un versículo. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Quién es el Espíritu Santo? Miren que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser las tres personas de Dios. Tres santísimas personas y un solo Dios, ¿no? Así nos dicen en la religión. Pero como quiera de que lo infinitamente pequeño es correspondiente a lo infinitamente grande, así como es en lo físico, es en lo espiritual y viceversa. Les pregunto yo a nivel de la lógica a cada uno de ustedes, si en este momento acá en la tierra
se quisiera crear una nueva criatura viviente, un ser humano, lógicamente tendría que tener el auxilio de un padre y de una madre para que venga a la existencia el hijo. Padre, madre e hijo. Lo que queremos decir es que el Espíritu Santo tiene mucho que ver con la madre naturaleza. Y ese es un misterio que no se ha develado. Por eso es que este grupo es cerrado y ya vamos en una clase 5 para poder ir estudiando estos aspectos tan profundos. Entonces, Padre, fuerza positiva. Espíritu Santo hace o tiene la representación de la madre naturaleza en la creación y el hijo. Porque para que exista el hijo, tiene que existir un padre y una madre. Entonces, el calor tiene mucho que ver con el Espíritu Santo y con la madre naturaleza porque ella es la que lo genera, repito, a través del fuego líquido de la tierra. Pero en cada uno de nosotros tenemos un calor producido por nuestras glándulas endocrinas, ¿ve? Que tiene que ver con la energía sexual creadora. ¿Mm? Y esa acción de la energía sexual dada como espermatozoides o vitriolo sexual femenino, o sea, su energía sexual, y la progesterona y esa testosterona, según el sexo, es lo que hace que todas las demás glándulas de nuestro cuerpo entren en calor, o sea, en una producción hormonal, pero parte de lo sexual, y de hecho hemos sido creados con una semilla sexual de un hombre y una mujer, y con un organismo totalmente similar al cual salió, que fue de papá y de mamá, por su energía sexual. ¿Ve? Nada nace de teorías. Nuestros padres se pudieron querer mucho a nivel sentimental, pero tuvo que verificarse una cópula química llamada acto sexual, porque de ahí viene absolutamente todo, desde un átomo hasta un sol. Y nosotros en el medio, porque somos una creación y para crear se necesitan tres fuerzas: Padre, Madre e Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Vamos comprendiendo? Bueno, ese calor está en nosotros. Y la gnosis plantea que nosotros podemos generar y transformar ese calor en voluntad, en sabiduría, en comprensión, en amor, en facultades internas, en la eliminación del yo psicológico, que estudiamos la clase pasada. Bueno, por acá hay dos preguntitas. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman Elohim? Podemos decir que el Elohim que hablábamos, pero que es una pregunta como un poco profunda, parte o viene como un desdoblamiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice Starman Faudito: Cristo, Buda, Mahoma, etcétera, ¿fueron el mismo ser o seres que hicieron el mismo trabajo espiritual? Fueron distintas humanas personas o maestros, pero los mismos encarnaron la fuerza crística, que repito, no es un personaje ni humano ni divino. Jesús el Cristo vino a ser el iniciado, el maestro más elevado, más grande que ha pisado nuestro planeta y que encarnó esa fuerza crística. Esto, Starman, lo vamos a estudiar en la clase número 12, donde vamos a estudiar justamente el árbol genealógico de las religiones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo una persona puede aprovechar, ya en la parte práctica, la luz, el calor y el sonido? Porque hemos dicho que luz, calor y sonido es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, geológicamente hablando. Padre, Hijo y Espíritu Santo lo son a nivel espiritual. ¿Sí? Y en la persona, Dios como Padre es la palabra. Mucha atención a esto que estamos diciendo. Es la capacidad de pensar y tu palabra. Ahí está Dios Padre. Por lo tanto, haz buen uso de estos atributos. Dios
como hijo, viene a ser tu conciencia, porque es tu luz propia. Ese es el Hijo, el Cristo, tu luz propia. ¿Dónde está el Cristo? En el corazón, expresado en el porcentaje de conciencia que tú tengas. Y cuando el ego arremete contra la conciencia y se manifiesta, se verifica el mismo drama crístico de que lo escupieron, de que le dieron latigazos, de que lo vituperaron. Y eso está sucediendo aquí y ahora. Y no hay que dejar que eso se suceda. Lógicamente, estos son aspectos un poquito más profundos. Y el calor o el Espíritu Santo viene a ser la acción de tus fuerzas y tus glándulas endocrinas sexuales y, en general, tus glándulas de secreción interna. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo aprovechar esa fuerza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Luz se crea con la conciencia, es la misma conciencia. Nos ayuda al conocimiento de sí mismo y del esoterismo que estamos estudiando. Calor, cuando colocamos en actividad esa fuerza creadora sexual sabiamente, y esto lo vamos a ir enseñando, podemos pasar por una regeneración del cuerpo físico y de los cuerpos internos. Podemos desarrollar el verbo, la palabra, para poder ayudarnos y ayudar a los demás. Sonido, el despertar de la conciencia, porque a través de ciertos sonidos o de las vocales sagradas, entonces podemos nosotros despertar nuestras facultades de conciencia. Entonces, de esa manera podemos aprovechar la luz, el calor y el sonido y colocarnos a tono con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si así lo hacemos, se verificará una nueva creación en nuestro interior, porque hasta el momento somos seres no logrados. Necesitamos que este caos ya se organice como creación. Y eso es lo que pretende la gnosis. Yo le digo, el conocimiento gnóstico recién comienza, por eso los que quieran penetrar en niveles más avanzados de la gnosis, donde nosotros entonces ya detallamos muchos otros aspectos de una manera clara y entendible, entonces deben pasar a la cámara avanzada y a la segunda cámara. ¿Cómo lo hacen? El primer paso es recibir este curso, inscribirse y estar en cada una de las lecciones que estamos nosotros impartiendo. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a la práctica de esta noche, lo pueden ir haciendo. Bueno. Entonces, veamos qué hay por acá en el chat. Nos dice Sonia Carr, ¿a qué se deben los valores de la menopausia? Creo que te refieres a esa etapa tan natural de la vida de la mujer que no hay que verla jamás como una enfermedad. Es una etapa muy bonita donde la mujer ya cumplió con un proceso de fertilidad para procrear y seguir procreando la especie, y que ahora se debe dedicar con alma, vida y corazón a su desarrollo interior, porque solamente le queda tiempo es para eso. Una mujer debe entender que no solamente está para criar unos hijos, para atender un esposo. No significa que se tiene que meter de cabeza a los sistemas y pretender ser igual que un varón, porque incluso es hasta mejor que un varón y no necesita demostrarlo, porque es una creación divina. Entre Dios y el hombre está la mujer, y ella es la escalera para subir. En el mejor de los casos, si la mujer se sabe, entonces dirigir, orientar, y ella misma producir, entonces, un cambio radical en su vida para elevarse a los niveles más altos del espíritu.
porque la mujer tiene muchas condiciones para eso y en esa etapa lo puede potenciar. Entonces, pues hay que aprovechar esa etapa de la vida. Nos dice Agredo, ¿el sol sería el masculino y la tierra el femenino? Podremos decir que el sol y la luna, según las teogonías indígenas, vienen a ser el padre madre de un hijo que es la tierra, donde estamos nosotros. ¿Ve? Porque esta es una creación nueva, el planeta Tierra es una creación nueva. Y esas fuerzas del sol y esas fuerzas de la luna tienen mucho que ver con el oro y con la plata, tienen que ver con el azufre y el mercurio de la alquimia medieval, y tienen que ver con las fuerzas masculino-femeninas que también están dentro de nosotros y que pueden hacer que surja una creación de tipo espiritual. Bueno, básicamente esas son las preguntas por ahora. Queremos pasar en este momento a la práctica. Volvamos a las diapositivas para de pronto también retomar aquello que se decía de cómo aprovechar la luz, el calor y el sonido, y aparecía en cuanto al sonido, en cuanto a despertar la conciencia, en cuanto a utilizar el sonido para el despertar de ciertas facultades maravillosas. Vamos a hablar a continuación de la vocalización, que tiene que ver con el despertar de nuestros poderes internos, ¿no? Entonces tenemos que cada ser humano, independientemente que se conceptúe o se tenga afinidad con este tipo de ideas y conocimientos, o sea, el ser humano, créalo o no, tiene 7 facultades maravillosas. Estas 7 facultades están expuestas allí como los 7 chakras, inclusive hay otro de tipo superior que se halla en la glándula pineal. Vamos a mencionar que a través de la vocalización o la entonación de ciertos sonidos o vocales, una persona puede empezar a desarrollar la clarividencia, la clareaudiencia, la telepatía, la intuición, entre otras facultades preciosas que se hallan en nuestro interior. Esto no le pongamos la menor duda. La práctica es lo que nos va a llevar a verificar, no lo que uno piense o deje de pensar, es la práctica que les vamos a dar a continuación. Entonces, a través de la vocal I, ubicado acá en el entrecejo, de la manera en que les vamos a enseñar. Entonces, hoy solamente lo vamos a citar porque el día miércoles vamos a hacer la práctica. ¿Ya? Vamos a hacer la práctica. Entonces, la clarividencia, que es la capacidad de ver claramente lo que hay en los mundos espirituales, ver el futuro, es posible. Ver claramente qué piensan los demás. Así lo hacen los grandes maestros. Se desarrolla con la vocal I, tengámoslo en cuenta. Con la vocal E desarrollamos una facultad que se llama la clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar claramente la voz de Dios, las voces de los ángeles. Eso es posible. La música de las esferas las escuchaba Pitágoras, porque él tenía desarrollada esta preciosa facultad. Eran seres trascendidos, pero tenían las mismas condiciones que nosotros. La maravillosa intuición, que es la facultad de saber sin pensar, sentir aquellas premoniciones, aquellas intuiciones de lo que uno debe hacer más allá del uso de la razón. O sea, la guiatura directa de Dios en el corazón de una persona.
Es una facultad maravillosa que necesitamos ocuparnos de desarrollar a través de la vocalización de la O ubicado en el corazón. La E la vamos a desarrollar ubicados en la garganta. La clariaudiencia con la vocalización de la E. Con la vocalización de la A acá en la parte alta de los pulmones. Entonces vamos a poder desarrollar el recuerdo de dónde estuvimos antes de nacer. Y me estoy refiriendo a las existencias pasadas. Un ser humano sería muy pobre al pensar que 80 años de vida le son suficientes para conocerse a sí mismo y conocer todo lo que hay en la creación y el objetivo de la existencia. Ha necesitado de más cuerpos, que son vestidos, que si se dañan, se reponen y el sujeto sigue realizando sus negocios, vida tras vida. Y eso se puede recordar desarrollando estos chakras maravillosos que están en la parte alta de los pulmones con la vocalización de la A. La vocal U se desarrolla con la telepatía, la telepatía se desarrolla con la vocal U. De una manera prolongada, como vamos a ver en la parte final de esta plática. ¿Qué es la telepatía? La capacidad de comunicarse más allá del habla, o sea, a través del pensamiento. Eso es posible. Y es la facultad con la que nos comunicamos con las personas que están en los sueños cuando nosotros también dormimos o soñamos. Pero que esto hay que tornarlo de una manera consciente. Ya la U y la telepatía tienen un chakra que está a la altura del plexo solar, 2 o 3 dedos arriba del ombligo. La facultad del desdoblamiento astral o el viaje consciente al mundo de los sueños, o sea, saber que usted está soñando, de pronto ver su cuerpo ahí como yace en la cama y sentirse usted, reconocerse como alma por primera vez. Es una experiencia que todo ser humano debe vivir, por la que tiene que pasar, y ojalá muchas veces, para saber que no es usted ese cuerpo de carnes y huesos, que usted está adentro de este cuerpo, y que cuando se tiene la experiencia astral o el viaje consciente al mundo de los sueños, y usted sabe que está soñando y que su cuerpo está ahí, entonces otra visión de la vida empieza usted a tener, más profunda, más real. Y entonces se va generando en usted aquella intención de luchar por su propio autoconocimiento y desarrollo interior. Porque lo que vemos no es solamente lo que hay. Y finalmente encontramos a dos vocales que son, en este caso, la S, para el despertar de esa fuerza del Kundalini, que se le llama la fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo, acá a nivel del cristianismo, pero que los hindustanes llaman el Kundalini. Y hay un mantra ya, el de la polividencia, que viene a ser una facultad que es la combinación de la clarividencia con intuición, o sea, una facultad ya para los grandes maestros, que viene a ser esa corona de los santos, esa aureola con la que siempre pintan a los santos y maestros, porque han desarrollado la polividencia y esos 7 chakras anteriores, porque con este son 8. Y se desarrolla con la mantralización o la pronunciación de la O y la M. ¿Qué tiene que tener en cuenta una persona? Bueno, lo vamos a ver el próximo miércoles, para lo cual los vamos o los seguimos invitando a que participen. Si puede ser en vivo, tendría que ser después de las 8 de la noche. ¿Ya? Este miércoles vamos a hacerlo a las 8 de la noche, la práctica. ¿Ya? Porque es una práctica que hay que hacerla en vivo. La vamos a hacer con ustedes en vivo, pero a las 8, no a las 7 porque tenemos otro compromiso ineludible al que tampoco debemos faltar. Pero me comprometo con ustedes este miércoles que viene, entonces, a realizar esa práctica a las 8 de la noche con ustedes, para enseñarles a mantralizar, a vocalizar. De todos modos,
se ha mencionado cómo es el procedimiento o cómo son las características de estas facultades y las vocales y mantras que se tienen que usar para el desarrollo de estas facultades. La facultad del desdoblamiento astral está ubicada a la altura de la próstata en el varón y del útero en la mujer. Y la S tiene que ver con el coxis, ese despertar del Kundalini o de ese fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es muy sencillo, no tiene nada del otro mundo, pero sí requiere una explicación y una práctica. Por eso es que no lo podemos hacer en este momento, porque tampoco queremos abusar del tiempo, ya que son las 8:02 de la noche y no queremos pasarnos de la hora establecida para esto. De todos modos, les decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres fuerzas que se hallan en todo lo creado. Y que usted como creación no es un aspecto ajeno al mismo Dios. Y aquello que se dice que Dios está en todas partes, que Dios está dentro de uno, en ocasiones es algo hasta un poco metafórico y alguien lo puede decir sin conciencia. Hay estudios serios de la espiritualidad, serios del esoterismo, serios de lo que es la parte interna de un ser humano, que le explican paso a paso conocimientos como la gnosis, lógicamente. ¿Dónde está Dios? En la creación, como luz, calor y sonido. Espiritualmente hablando, como fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cómo se encuentran en usted, en la palabra, en el corazón como conciencia y en las gónadas sexuales creadoras como calor. Y ahí está Dios en usted. Y para complementar, Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo también está en el 3% de la conciencia que usted tiene libre y no atrapada del ego. Porque un 1% es del Padre, otro por ciento es del Hijo y otro por ciento es del Espíritu Santo. Por eso es que usted internamente es un Dios en potencia. Pero no nos podemos creer igual de grandes que el mismo Dios, porque nosotros solamente somos un desdoblamiento de Él, una expresión de Él. Y aunque la gota de agua tenga los mismos componentes que el océano, no dejará de ser una gota de agua. Pero cuando se funde con el océano, es el mismo océano, que es Dios. Entonces, queridos compañeros, muchas gracias por habernos escuchado a cada uno de ustedes. Los invitamos entonces el próximo miércoles a las 8, aclaro. De todos modos, vamos a mandar un recordatorio para que cada uno de nosotros nos podamos dar cita allí y poder entonces realizar esa práctica maravillosa. ¿Ya? Acá hay un último comentario de José Luis García. Nos dice, hace poco más o menos, 2 o 3 semanas me escribí dejando incluso mi email. ¿Necesito hacer otra inscripción? No, los que ya se inscribieron, tranquilos. Aproximadamente hay unas, bueno, tenemos que ver la cifra, pero un porcentaje de personas que ya se han inscrito, pero los que faltan, nos gustaría que se regularizara ese proceso para que entonces podamos enviarles el código de verificación. Recuérdense, por Messenger o por WhatsApp. Tienen que estar muy atentos a eso después de que se inscriban para recibirlo, ya que eso es lo que les va a dar paso más adelante a cursos más avanzados de la Gnosis, de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional. Un gran abrazo para todas las personas que se están despidiendo, David Cubas, Mary Contreras, Alma Libre, Jaime Jaramillo, María Sandoval. Para todos y cada uno de ustedes, les mandamos desde acá, desde el departamento del Tolima, Colombia, un gran abrazo y que ojalá podamos seguir reflexionando en estos aspectos tan trascendentales, porque Dios no es algo que está fuera de nosotros solamente, sino también dentro y muy cerca, pero que para integrarnos con esas fuerzas que están acá, necesitamos hacer todo un trabajo de autoconocimiento
y consideramos que ya lo estamos emprendiendo. Muchísimas gracias, que pasen buena noche, feliz descanso. Hasta pronto.